este vídeo vamos a explicar las dos principales alternativas legales para crear un negocio desde cero en España. Hola a todos, soy Alejandro Cayuela y en colaboración con SCI y Gestoría Madrid Norte, hoy os voy a explicar las dos principales alternativas que más se usan en España para arrancar un negocio desde cero. Cuando se quiere arrancar una aventura empresarial, es normal que siempre surjan dudas del tipo volumen de facturación, volumen de ventas, ¿tendré presencia física o no? ¿Tendré trabajadores o no? ¿Presencia online? Y como no, siempre surgen dudas acerca de cuestiones contables, de cuestiones fiscales, cuestiones laborales y cuestiones mercantiles. Bien, pues en este vídeo os vamos a explicar detalladamente y de forma sencilla cuáles son estas dos alternativas que más se usan en España para arrancar negocios desde cero. Definiremos cuáles son las implicaciones mercantiles, contables, laborales y tributarias de cada una de las dos opciones. Y por último, indicaremos cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de las dos opciones que vamos a explicar. La primera opción es la de darse de alta como autónomo. ¿Pero qué es un trabajador autónomo? Un trabajador autónomo es un empresario individual, es decir, funciona como una empresa, únicamente que él es el único integrante de la misma. Con los trabajadores autónomos siempre suele surgir la duda por culpa de la palabra trabajador. Al oír este término, inconscientemente equiparamos al trabajador autónomo con el trabajador normal. Pero esto es un error, debido a que el trabajador autónomo es un empresario individual, el cual trabaja por cuenta propia, es decir, no trabaja para nadie, mientras que el trabajador normal trabaja por cuenta ajena. Los trabajadores autónomos tienen un régimen especial en la Seguridad Social, que es el régimen especial de los trabajadores autónomos, o RETA, mientras que los trabajadores por cuenta ajena se encuadran en el régimen general de la Seguridad Social. ¿Cuáles son las obligaciones formales de los trabajadores autónomos? Cuando hablamos de las obligaciones formales de los trabajadores autónomos, es muy importante distinguir entre cuáles son las de índole fiscal o tributaria y cuáles son las de índole laboral. Hablamos de obligaciones de índole laboral cuando hablamos de la cotización a la Seguridad Social por parte del trabajador autónomo. Y esto se hace a través de las famosas conocidas como cuotas de autónomo. Los autónomos son responsables de ingresar a la Seguridad Social su cotización propia a través de estas cuotas de manera individual. Recientemente está en proceso de aprobación por el Gobierno una reforma en cuanto al importe de la cuota de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. Si te interesa que preparemos un vídeo explicativo sobre los principales puntos de esta reforma, háznoslo saber, déjanos un comentario y lo prepararemos encantados. En tanto que el trabajador autónomo, como empresario individual, contrate trabajadores por cuenta ajena para que trabajen para su negocio, él será el responsable principal de ingresar las cotizaciones a la Seguridad Social por cuenta de los trabajadores, al mismo tiempo que también será responsable de retener las cotizaciones y los pagos a cuenta del IRPF de sus propios trabajadores. Otras obligaciones de los trabajadores autónomos son las de su registro en el Impuesto de Actividades Económicas, o IAE, y en el IVA. En el IAE, cada trabajador autónomo será responsable de inscribirse en el epígrafe que le corresponda según la actividad de su negocio. En Hacienda hay un montón de epígrafes, una lista muy larga, todas las actividades que se pueden llevar a cabo en España, y el trabajador autónomo será responsable de inscribirse en una de ellas. Asimismo, el trabajador autónomo será responsable de llevar la contabilidad de su propio negocio. Y, en cuanto al IVA, será responsable de llevar un libro de IVA en el que se incluirán las facturas tanto emitidas por los bienes que venda en el marco de su negocio o por los servicios que preste y los honorarios que cobre, tendrá que facturarlos con IVA, y las facturas que reciba y que llevarán un IVA soportado, siempre dentro del marco de la actividad del propio negocio. ¿Cuáles son las ventajas de los trabajadores autónomos? Como empresario individual puede contratar trabajadores. Al tener menos carga burocrática y formalista, tiene menos costes fijos. ¿Cuáles son los inconvenientes? Es una forma pensada para empresarios individuales, luego no es posible la asociación. Antes de pasar a explicar la segunda alternativa, si te está gustando el vídeo y si te está pareciendo interesante, déjanos un comentario y háznoslo saber para que así preparemos vídeos más interesantes. La segunda alternativa más demandada para dar forma a un negocio es crear una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil es una forma jurídica de asociación que persigue un fin empresarial y un ánimo de lucro para sus accionistas o sus socios. ¿Cuáles son las formas de sociedades mercantiles más conocidas? Son la sociedad limitada y la sociedad anónima. Así es, la anónima y la limitada son las más conocidas, aunque a decir verdad, más del 90% de las sociedades que se constituyen actualmente en España son sociedades limitadas.
La sociedad anónima se usaba mucho más antiguamente, era como un símbolo de prestigio, pero eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Ahora mismo las sociedades anónimas han quedado relegadas a un segundo plano. Están pensadas para la cotización de sociedades en bolsa. Si te parece interesante que preparemos un vídeo sobre las principales diferencias entre sociedades limitadas y sociedades anónimas, déjanos un comentario y haznoslo saber. ¿Cuáles son las obligaciones formales de las sociedades mercantiles? De manera muy sucinta, las sociedades mercantiles tienen obligaciones de índole laboral, de índole contable, de índole tributaria y de índole mercantil. Todas las sociedades mercantiles que lleven a cabo una actividad en España han de inscribirse tanto en IVA como en IAE, al igual que los autónomos, dentro del epígrafe correspondiente a su actividad. Desde un punto de vista contable, todas las sociedades mercantiles serán responsables de llevar al día sus libros contables obligatorios, que son el libro diario y el libro inventario de cuentas anuales. En materia laboral, serán igualmente responsables de retener e ingresar en la seguridad social las cotizaciones por cuenta de sus trabajadores, de todos aquellos trabajadores que tengan trabajando para la sociedad por cuenta ajena. Y como novedad, las sociedades tienen también obligaciones formales de índole mercantil, algo que no tienen los trabajadores autónomos. Las obligaciones mercantiles de las sociedades son la de llevar al día los libros mercantiles, que son el libro de actas, el libro de socios y el libro de contratos con el socio único. Deberán legalizarlos todos los años en el registro mercantil y deberán formular y aprobar y depositar en el registro mercantil todos los años sus cuentas anuales. Asimismo, sus órganos de gobierno, que son la Junta General de Socios o Accionistas y su órgano de administración, deberán reunirse al menos una vez al año. 4 en el caso de que estemos ante un consejo de administración. ¿Cuáles son las ventajas de las sociedades mercantiles? Constituir una sociedad mercantil es la opción idónea cuando hay varias personas interesadas en la creación del negocio, es decir, cuando hay una voluntad de asociación. Ya sea como trabajadores o como inversores, cuando más de una persona se juntan para llevar a cabo un negocio o una actividad, lo idóneo es que constituyan una sociedad mercantil que regule todas las relaciones y de las interacciones entre ellos. Con respecto a los trabajadores autónomos, las sociedades mercantiles tienen más obligaciones formales y más carga burocrática. Por lo tanto, sus costes fijos se verán aumentados. Y hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos explicado cuáles son las dos alternativas súper demandadas para crear un negocio en España. Realmente no es una mejor que la otra, simplemente se ha de identificar cuál es la mejor opción de las dos que hemos explicado para cada caso concreto. Espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis encontrado interesante. No olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal en el que iremos subiendo más vídeos relacionados como este. Muchas gracias a todos, soy Alejandro Cayuela y nos vemos en el siguiente.